Entonces necesita hacer eso, necesita reemplazar a ese gobierno absolutamente hostil de Ucrania por un gobierno que sea más amigable, que al menos sea neutral. Pero esto era algo negociable, yo creo que al principio. Hoy, después de todo este esfuerzo de guerra, no sé si Putin se va a contentar con un gobierno neutral, va a querer un gobierno amigo. Eso es casi seguro, yo te diría, ¿no? O sea, sería un error por parte de Putin aceptar algo intermedio. Eh, creo que además eh, algún acuerdo ya en marcha, algún principio de acuerdo debe haber, porque Trump ha dicho eso, de que va a retirar, lo ha dicho muchas veces, que él no va a garantizar la seguridad de Ucrania, ha dicho nuevamente, y además que no ha invitado básicamente a Zelensky a su asunción, lo cual no es nada más que un gesto, ¿no? Pero es un gesto, un simbolismo que es importante y que debemos tenerlo en cuenta. Hacer este tipo de declaraciones es un preanuncio de, bueno, pues se te cortó la financiación, si ni siquiera te invito a mi asunción. Entonces, ojo con ese tema, ¿no? Zelensky, él enfrenta un desgaste político y militar, mientras la ofensiva ucraniana no logra sus objetivos, más allá de que la prensa occidental lo quiere presentar de otras maneras, ¿no? ¿Vos crees que el apoyo de la OTAN a Ucrania empieza a mostrar alguna fisura? ¿Podría la fatiga occidental acelerar el fin de este conflicto? Yo creo que la OTAN ya no puede con su alma. Ese es el problema más grave que tiene. O sea, la OTAN está llegando al límite de sus capacidades y buena parte de esas capacidades reposan en las que tiene Estados Unidos, que a su vez tiene otros enemigos, porque tiene un Israel que va a intentar controlar a Netanyahu, pero hasta ahora se ha mostrado bastante complicado. Tiene un Erdogan que es socio de la OTAN, que va por libre, que hace su política, independientemente de a quién perjudica o no. No han conseguido alinear a la India, que la India sigue jugando libre, y encima tienen como enemigo declarado a China. O sea, tiene demasiados problemas Trump como para considerar que tiene un futuro fácil, de alguna manera, ¿no? En esas condiciones, Trump necesita recomponer el poder adquisitivo de los estadounidenses, que ha ido mermando con el tiempo, pero también necesita desarrollar la industria. Hoy Estados Unidos, prácticamente todo lo que produce lo hace fronteras afuera. Necesita detener el conflicto interno, las dos visiones que separan al país en dos. O sea, hay demasiadas cuestiones pendientes en el medio como para quedarse en un conflicto que le va a demandar muchísimos recursos, siempre y cuando además no derive en una escalada mayor que termine en una guerra nuclear. Entonces yo creo que Estados Unidos está cansado de ese conflicto, por lo menos el Estados Unidos de Trump. Y Europa, ustedes no sé si están siguiendo las noticias sobre Alemania. Alemania está al borde del desastre. O sea, esto se lo anticipamos cuando supimos lo del Nord Stream, cuando lo voló el propio Occidente. Alemania en ese momento había renunciado a su futuro. Y bueno, y hoy estamos viendo eso. Hoy Alemania ha renunciado a su futuro. Alemania está cayéndose y atrás de ello está arrastrando Europa. Entonces, cuando vos estás en declive, cuando Estados Unidos no tiene interés, cuando Alemania se enfrenta a un futuro extremadamente complicado, cuando a Francia no le sobra demasiado, cuando la Unión Europea en general cruje, ¿cuál es la posibilidad de seguir sosteniendo una guerra encima contra Rusia? O sea, sí, la guerra puede ser la salida para tratar de dilatar el proceso de recambio interno que debería haber. Bueno, pero estas cosas suelen muchas veces salir mal. El rol que juegan las declaraciones de Trump que hablamos, ¿no? Y el debate interno en Estados Unidos sobre el futuro de Ucrania.
¿Es posible una ruptura entre los intereses estadounidenses y europeos en este conflicto? Si bien algo mencionaste a un principio, que dependía un poco de la decisión de ellos, pero digamos que mantiene una relación tensa en este aspecto. Sí, pero no solo en lo militar. El problema es que Trump además, bueno, va a seguir la política que ya había iniciado Biden de llevarse las empresas europeas, pero Trump además viene con una política de poner aranceles que la sigue resaltando. Los aranceles no son solo contra China, son contra todos los que le exporten a Estados Unidos. Entonces por eso yo hablo del panorama negro de Alemania, que además de no producir hoy a valores que podían ser competitivos. Y al tener en el futuro toda la complicación de una hipotética guerra con Rusia, se encuentra además con dificultades para acceder al mercado estadounidense, porque eso es lo que va a terminar pasando. Porque Trump lo que está sacrificando a la Unión Europea para defender a Estados Unidos. Ese es el meollo del tema. O sea, el barco se hunde, bueno, salvamos lo que podemos, que es lo nuestro, y los demás que se arreglen. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos, no es la primera vez que lo hace. Le soltó la mano a Vietnam, bueno, ¿por qué no se la va a soltar a Europa? Está bien, porque significa otra cosa más pesada, porque en algún momento esto a Estados Unidos lo va a debilitar, sí, pero por el momento es la única solución ante la inminencia de la crisis que hay. Acá todo el problema es entender que Estados Unidos está en crisis y que Occidente está en crisis. Si seguimos negando esto y creyendo en que Estados Unidos y Europa están florecientes. Bueno, ahora estamos, por ejemplo, empezando a tener noticias de los problemas que tiene Nissan. Se está empezando a desmantelar la industria japonesa de autos. El primero, Nissan, ya empezó con grandes dificultades. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Está habiendo un recambio en el mundo. La historia del mundo ha sido esta. Surgen potencias y caen potencias. Japón tuvo su momento y bueno, ahora los mercados que antes ocupaba Japón lo empiezan a ocupar otros países y esto empieza a significar un problema que además se agudiza con problemas de natalidad, de envejecimiento de la población y carreras armamentísticas que Japón debería preguntarse por qué las hace. O sea, cuál es el interés en chocar con su principal socio comercial, que es China, porque Estados Unidos se lo pide. Bueno, ese es el problema. Tenemos gobiernos, como decíamos el otro día, que no gobiernan en los intereses de sus países, sino en los intereses de una élite internacional que tiene un programa diferente. La OTAN parece haber reforzado la presencia militar en Europa del Este como respuesta a Rusia, ¿no? Esta expansión es realmente una estrategia de defensa. Estamos ante una provocación calculada para extender la guerra y debilitar a Rusia, para endeudar a Europa, para mantenerla más cerca. Trump no quería en su momento seguir apoyando o reforzando la presencia militar y exigía un pago a cuenta de esto, ¿no? La OTAN lo que está haciendo es siendo la herramienta para el desgaste a Rusia. La guerra en Ucrania es en realidad un intento de desgastar a Rusia. El problema es que no ha salido, creo, como estaba en los cálculos. O sea, se intentaba desgastar a Rusia para después quebrarla, fracturarla en distintos estados y esos remanentes arrojarlos contra China. Bueno, esto parece que no está sucediendo. Rusia está consiguiendo sostener la pulseada en Ucrania y no solo sostenerla, sino ir ganándola. Reveses temporales, como puede ser lo de Siria, pero en líneas generales la situación rusa es estable por el momento y es más preocupante la de los países occidentales. La OTAN cumple esa función, ahora trata de armar otros frentes y no dejar que Rusia respire tranquila y se concentre en desarrollarse, aunque indirectamente yo creo que se están equivocando de táctica,